Gloria a Dios, Dios les bendiga. Estamos una vez más en nuestro estudio Teología la Biblia o en el Tabernáculo de Adonai. Vamos a estudiar hoy, el tema de hoy se llama Edifica tu altar sin que nada ni nadie te desanime. Vamos a ir a Esdras capítulo 1 del verso 1 al verso 3. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, el rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra también por escrito, por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Gloria sea al Señor. Aquí vemos cómo Dios despierta a un hombre que, según el profeta Jeremías, 200 años antes había profetizado. O sea, Dios tiene ese propósito en nuestra vida. Antes que nosotros naciéramos, Él ya tiene un propósito para tu vida. Por eso es que hemos puesto este tema: edifica tu altar sin que nada ni nadie te desanime, porque ya Dios tiene un propósito en nuestra vida. Dice Jeremías capítulo 29 verso 10: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver de este lugar. Ellos fueron cautivados, ellos estuvieron 70 años en cautiverio, pero ya Jeremías en el capítulo 29 del verso 10 ya nos hablaba que iba a haber una libertad. ¿Y por qué fueron cautivados? Muchas veces el cautiverio viene por la desobediencia, por alejarnos del Señor. Ellos se alejaron de Dios, se olvidaron de las grandes proezas que Dios había hecho en sus vidas. El Dios que sacó a ese pueblo y que abrió el mar rojo. El Dios que envió plagas a todos sus enemigos y les dio a conquistar pueblos, ciudades, con esa fuerza que venía de Jehová. Porque hemos siempre hablado que toda fuerza no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Aunque nosotros seamos débiles, el Señor nos hace fuertes. Dice que tuvieron que pasar esa generación. Ellos pasaron esa generación para acordarse, para que en medio de la cautividad se acordaran del Dios vivo, del Dios poderoso. Muchas veces en medio de la tribulación, en medio de las situaciones difíciles, nos acordamos de Dios. Por eso es importante, y siempre lo decimos, que en todo tiempo busquemos esa presencia. En Ezequiel capítulo 20, verso 35, y dice: y los llevaré al desierto de los pueblos, de ahí entraré en juicio con vosotros cara a cara. Dice que los va a llevar al desierto porque entrarán en juicio y dice los verá cara a cara. Muchas veces hemos estado hablando, en el desierto miramos cara a cara a Dios, tal vez no físicamente, pero conocemos su poder y sus proezas en medio de las situaciones difíciles. Sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Así que era necesario que este pueblo entrara al desierto para que Dios entrara en juicio con ellos, porque recordemos que hay un adversario que siempre está demandando. Claro que Jesucristo llevó en la cruz todos nuestros delitos y pecados, pero nosotros como humanos, ese es el afán del enemigo, de que el Hijo de Dios caiga y resbale. Por eso es necesario que nosotros seamos crucificados juntamente con Cristo, para que todos nuestros deseos y pasiones bajas sean llevados en cautividad, para que el enemigo no tenga autoridad sobre nuestra vida ni sobre nuestra descendencia. Amén. Es por eso que nosotros debemos de ahora, que cuando nosotros buscamos a Dios, hemos estado hablando de esto, nos alimentemos de la palabra, para que toda sed del pecado sea saciada con la palabra de Dios, para que esa sed de pecado muera. Cuando nosotros entramos en oración, cuando nosotros entramos en la palabra de Dios, la sed que hay de pecado empieza
a ser ahogada, porque la palabra de Dios empieza a llenar tu corazón, tu espíritu, tu alma, porque muchas veces están tan arraigados los pecados que es el espíritu mismo que está contaminado, y ahí solo puede llegar el Espíritu Santo. Así vayas con psiquiatras, así tomes lo que tomes, solo el Espíritu Santo puede quebrantar tu espíritu y llenarlo y hacerlo de nuevo. Entonces eso pasó con este pueblo en Esdras, que ellos en el libro de Esdras fueron llevados cautivados por el pecado, y entonces fueron llevados por cautividad, y 70 años estuvieron ellos como cautivos en aquella ciudad de Babilonia. Pero ahora el Señor vino a libertarlos a través de Esdras y a través de Ciro, que Dios había profetizado a través del profeta Jeremías 200 años antes. Y vamos a ir a Miqueas capítulo 4 verso 10, que dice: restáuresete y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrá de la ciudad y habitarás en el campo, e irás hasta Babilonia, ahí serán rescatadas, ahí se te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Dice que en medio de la cautividad, en medio de la situación difícil, porque ellos se apartaron de Dios, muchas veces hacemos las cosas mal y tenemos como cosecha lo que nosotros sembramos. Amén. Pero aún cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor nos redime y cambia todo aquello que nos equivocamos. Él los redime, pero por eso no debemos de desanimarnos, sino seguir adelante, porque muchas veces decimos: ¿y para qué nos congregamos? ¿O para qué oramos? ¿O para qué buscamos a Dios si todo sigue igual? Claro que no. En el cielo hay libros que se están escribiendo, y todo lo que usted haga aquí en la tierra está escrito allá en el cielo. Aunque usted ya es salvo, el que le ha entregado su vida a Jesucristo, también usted será galardonado y será llevado a lugares especiales cuando usted hace la obra de Dios conforme la voluntad. Y como hijo de Dios, usted tiene que tener ese deseo de hacer la obra que Dios quiere que usted haga. Gloria a Dios. Veamos lo que decía el profeta Isaías 200 años antes. Isaías 44:28 dice: ¿qué dice Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir: Jerusalén será edificada y el templo será fundado. Esto lo profetizó a través del profeta Isaías el Espíritu de Dios 200 años antes, y se cumple cuando terminan los 70 años de cautividad. Cuando vemos esto, Dios está diciendo: salgan de Babilonia, pero ya muchos hicieron ya sus vidas, ya muchos ya tienen sus casas ahí en Babilonia, ya tienen sus ganados, ya tienen una vida, ya están en confort. Muchas veces nosotros estamos en un confort que no queremos salir de ahí, pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos de encomendar a Dios todos nuestros caminos para que estos sean bendecidos, porque muchas veces no sabemos lo que Dios quiere y entonces hacemos nuestra voluntad, y la voluntad de Dios ya estaba escrita. Por eso es que debemos ir a la palabra de Dios para saber su voluntad. Y la palabra de Dios decía que debían de salir de Babilonia al cumplir los 70 años, por el profeta Daniel y por el profeta Isaías y por el profeta Jeremías. Pero ellos no quisieron salir, muchos de ellos, y se quedaron ahí. La consecuencia la vamos a encontrar en el libro de Esther, porque ellos, los que se quedaron ahí, tuvieron que enfrentar a la muerte. Si ellos hubieran salido hacia la tierra que Dios les había dicho que tenían que ir, que era Jerusalén, ellos no hubieran tenido que ir a guerra. Cuando leemos el libro de Esther nos damos cuenta que tuvieron que
hubo un decreto en el cual ellos tuvieron que pelear por sus vidas. Y esto no hubiera sido necesario si ellos hubieran obedecido a la palabra de Dios. A veces nos parece muy bueno lo que nos está pasando y no queremos salir de ahí. A veces nos parece que aquí es el camino, pero yo siempre les he dicho una y otra vez, y yo también me lo digo a mí misma, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y orar en oración para poder entender lo que Dios quiere en nuestra vida. Pero vino el desánimo diciendo, ¿dónde está el decreto? Veamos Esdras capítulo 5 verso 3 y dice, en aquel tiempo vino a ellos Tatnai. ¿Quién era este hombre? Era un inspector de los regalos de tributos. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Dice la palabra de Dios que estaban construyendo ya el templo de Dios, ya estaban reedificando lo que Dios quería, y entonces se aparece un hombre llamado Tatnai, y este era un inspector de los regalos y de los tributos. Este hombre viene y quiere saber por qué lo están haciendo. El enemigo muchas veces va a intervenir porque Dios tiene muchas promesas para ti, muchos regalos para ti, muchas bendiciones porque tú eres hijo, eres hija y Dios tiene esas bendiciones. Pero Satanás va a intervenir para que esas bendiciones no lleguen a tu vida. ¿Y de qué manera va a intervenir? Para que tú peques, para que tus pensamientos sean incorrectos, tus deseos sean incorrectos contra lo que Dios quiere que nosotros seamos. Quiere que nos apartemos y para decir, oh, este o esta no merecen estos regalos. Y eso es lo que vino a hacer este Tatnai diciendo, ¿quién les ha dado esa autorización? Pero sigamos leyendo Esdras 5:3 y dice, gobernador del otro lado del río. Era del otro lado, no pertenece a tu lado. Era un gobernante que no pertenecía a ese pueblo. El enemigo, el mundo y la carne no pertenecen a tu lado, porque a tu lado pertenecen las huestes pero espirituales de Dios, no de maldad. Y ellas, las de maldad, quieren destruir e intervenir, que tu bendición no llegue a tu vida. Pero cuando nosotros nos mantenemos y buscamos la santidad de Dios, entonces no hay decreto, no hay autorización, no hay hombres que vengan a cobrar lo que han debido tus padres o tus abuelos, porque tú no has abierto esa puerta y no has dado esas llaves. Y dice, sigamos leyendo, dice del otro lado del río, dice, y también vino otro que se llamaba Setar-Boznai, no sé si lo pronuncié bien, y sus compañeros y le dijeron así, ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Entonces dice, ¿quién les dio permiso? ¿Quién les autorizó a ustedes levantar los muros? Muchas veces va a venir el enemigo a decirte, ¿para qué vas a orar? ¿Para qué vas a buscar? ¿Para qué vas a hacer las cosas bien si no pasa nada bueno, nada nuevo? Pero esa es la voz del enemigo, pues Dios estableció que debemos de buscarlo a Él en espíritu y en verdad. Y hemos estado hablando, no escuches otra voz. Una segunda voz te va a hacer dudar. Cuando nosotros estamos acostumbrados a escuchar una segunda voz, entonces nosotros fracasamos. Pero cuando nosotros solo escuchamos la voz de Dios, entonces la mano de Dios va contigo. Yo lo acabamos de decir en una prédica pasada. Recuerda que Adán y Eva escucharon a una segunda voz y entonces ahí vino su caída. No escuches otra voz, aunque venga este inspector de los regalos y diga, ¿por qué estás buscando? ¿Por qué estás haciendo si no cambia la cosa? Dice que nuestra fe no debe de faltar. Recordemos que para que el pueblo de Dios entrara a la tierra prometida no fueron 2 días, fueron 40 años. Quizá tus ojos no vean lo que va a pasar, pero ya está escrito. La abuela quizás de Rahab no vio que su nieta iba a ser descendiente de Jesucristo, pero ya estaba escrito, porque Él siempre tiene un propósito en nuestra vida. Nosotros no estamos aquí
solo por estar. Dice, veamos Esdras capítulo 6, verso 1 al 2. Entonces el rey Darío dio orden en buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros, allí en Babilonia. Vamos a detenernos en este versículo. Recordemos que en los cielos hay libros donde se está escribiendo lo que usted está sembrando en la tierra. Y entonces también había un rey Darío ahí. Y entonces cuando vinieron los inspectores que querían parar la obra de Dios, se levantó el rey Darío y dio orden de buscar. Cuando venga el enemigo y diga, es que usted no se merece ese regalo, ella no se lo merece, él no se lo merece, Dios va a dar la orden de buscar en los libros sus oraciones, su alabanza, su adoración, su búsqueda, su integridad, su amor hacia Dios. Y entonces le va a decir, no hay nada ni nadie que pueda detener la bendición que está para él o para ella o para su descendencia. Aleluya. Veamos el verso 2 de Esdras capítulo 6. Y dice, y fue hallado en Acmeta. Ese es un lugar donde solo es una comunidad donde estaban los de mucho dinero y donde se encontraban los pergaminos y los escritos del palacio. Ese es ese Acmeta, en el palacio, que está en la provincia de Media. Un libro en el cual estaba escrito así, memoria. El verso 3 dice, en el año primero de Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese en la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificio, y sus paredes fuesen firmes, y su altura de 60 codos y 60 de anchuras. Estaba escrito por el rey Ciro que debía de esta casa ser edificada. Entonces había un decreto de que nada ni nadie lo podía quitar. Jesucristo en la cruz del Calvario decretó que usted es sacerdote, que usted es linaje escogido, que él es real sacerdocio. Y cuando usted está haciendo la obra de Dios, buscándolo en espíritu y en verdad, también está siendo escrito en aquellos libros celestiales, para que cuando el enemigo quiera detener su bendición, puede ser que ésta sea esperada, así como le pasó a Daniel, al profeta Daniel, que tuvo que esperar porque el ángel había sido retenido allá y hubo una guerra espiritual. Pero va a llegar porque Dios va a enviar a sus ángeles para que peleen su batalla, y entonces la promesa que Dios tiene para usted, Él la va a cumplir, y solo la puede abortar a través de que nosotros pequemos y no hagamos la voluntad del Señor. Así es, amén. Dice en Jeremías capítulo 31, verso 3, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces nos damos cuenta que Él nos ama, que nosotros no estamos aquí solos, que nosotros no estamos desamparados, porque dice que Él manifestó hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, y nos ha prolongado la misericordia, porque muchas veces fallamos, pero su misericordia es para siempre. Y Él nos planificó, o sea que no estamos aquí porque usted pudo haber nacido hace 200 años, hace 300, pero no, está en este tiempo, en el año 2020, donde la mirada, ¿verdad? El que tiene 2020 va a ver lejos, pero usted puede tener esa mirada de águila a través de la palabra de Dios y poder ver lo que se está manifestando y poder ver la gloria de Dios en su vida. Dice en el Salmo capítulo 139, verso 16,
Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro, óigase bien, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin falta una de ellas. Ya estaba escrito lo que se iba a formar usted. Físico, cómo iba a ser su físico, su color de cabello, su color de tez, ya estaba escrito cómo iban a ser sus huesos, sus tendones y cada uno de ellos en lo físico. Y en lo espiritual también ya estaba escrito lo que usted iba a hacer, pero de usted depende si eso llega a desarrollarse en su vida o si usted lo aborta. Pero si alguien ha abortado, vuélvase a embarazar y dé a luz la promesa de Dios. Santo Señor. Él te escogió y te programó. Él programó nuestro nacimiento. Recordemos cómo este Ciro, 200 años, ya estaba programado para nacer en el tiempo de que se cumpliera los 70 años de cautiverio, para que este hombre fuera el que le iba a ser el instrumento de Dios para libertar a su pueblo. Entonces también usted está programado, su madre fue programada para que naciera en aquel tiempo, sus hijos para que nacieran en este tiempo, sus nietos y su descendencia. Dice Efesios capítulo 1, verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aunque nosotros fuimos manchados por nuestros pecados, la sangre de Cristo nos lava y nos limpia. Amén. Y Él nos transforma y nos cambia. Sí, amén. Aleluya. Entonces no vayamos con nuestros ojos con lo que el mundo dice o lo que piensen, sino lo que dicen las Sagradas Escrituras. Si en las Sagradas Escrituras dice algo que eso no es bueno, es malo, aunque el mundo diga que es bueno. Si Amén. las Sagradas Escrituras dicen que yo soy hijo de Dios y que soy bendecido, aunque el mundo diga que no, si ahí dice que lo somos por la sangre de Cristo, debemos de confiar en esa palabra, pues sabemos que todo pasará, pero esta palabra no pasará. Amén, amén. Esdras capítulo 6, 7 y 9 vamos a leer. Ahora pues, Tanai, oiga, esto está bien bonito, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai, y sus compañeros, los gobernadores que estáis del otro lado del río, alejaos de allí. Oiga, dejad, dice el verso 7, que se haga la obra de esa casa de Dios. Que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Ellos se opusieron. Estos hombres dijeron por qué lo están haciendo. Pero ya hay un decreto que encontró el rey Darío, que había dicho el rey Ciro, y que dice que no hay nada ni nadie que pueda detener. Lo que Dios empezó en tu vida, nadie ni nada lo va a detener. Solo tu falta de fe, tu falta de oración, tu falta de buscar esa búsqueda con el Señor. Pero nada ni nadie puede detener lo que Dios empezó en nosotros, porque la buena obra que empezó en ti, Él la va a terminar. Pero es necesario que nosotros arrebatemos, porque los cobardes no heredan el reino de los cielos. Pero las fuerzas vienen de Jehová de los ejércitos. Y dice su palabra en el verso 9, y los que fueron necesarios, dice, y lo que fuera necesario, becerros, carneros, corderos, para el holocausto del Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día a día, sin obstáculo alguno. Estos que ahora dijeron, ¿por qué están haciendo esta obra? Ahora ellos tienen que ayudar. Los que estaban del otro lado del río, que se oponían, ahora dice el decreto que ellos tienen que llevar becerros, tienen que llevar aceite, tienen que ayudar a que esa obra sea completada. Muchas veces Dios va a enviar cuervos, Dios va a enviar
bendiciones aún del propio enemigo para servir a sus hijos. Porque como ellos se opusieron, Dios va a usar a tu propio enemigo para servirte muchas veces. Cuando le eres fiel al Señor, Amén. cuando guardas tu corazón. Así que no permitas que nada ni nadie te desanime, porque dice la palabra de Dios que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios que aún nuestros enemigos se pondrán de acuerdo cuando tú buscas a Dios. Tal vez aquella persona que nunca en tu vida te hablaba, pero cuando tú buscas al Señor, esa persona te va a bendecir. Esa persona te va a ver con diferentes ojos. Cuando tú bendices y perdonas también. Entonces aquellos hombres que se opusieron, ahora ellos iban a servir. Ahora ellos tenían que llevar el aceite. Ahora ellos tenían que llevar lo necesario y tenían que atravesarse. En lugar de oponerse, ahora tenían que llevar la ofrenda. Tú lo puedes leer más detenidamente en tu casa, todo el capítulo 6 con lupa. Nosotros lo estamos viendo de lejitos porque tú puedes estudiar más profundo esa palabra que tiene una gran enseñanza, y quizás la próxima vez que me toque vamos a continuar con este estudio. Vamos a orar para terminar. Espero esta palabra llene tu corazón, tu vida, que nada ni nadie te desanime cuando estás en tu altar, que estás orando, que no haya ningún desánimo, porque el enemigo va a usar a los que más aman, a los que tú más amas, para desanimarte. Va a usar aquello que a ti te gusta para que te desanimes. El enemigo vino a robar, a matar y a destruir, pero Cristo vino a darte vida y Él ya venció en la cruz del Calvario a todos tus adversarios. Así que esfuérzate, sé valiente, anímate y sigue buscando esa presencia del Señor. Vamos a orar para terminar El único que es digno de abrir los sellos es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único, el Santo de Israel. Pero tú también, dice que juntamente con Él estarás. Vale la pena la búsqueda del Señor, aunque muchas veces no se mire el esfuerzo. Pero no importa lo que el hombre diga, hay unos libros que serán abiertos, donde tu nombre está escrito y donde todo lo que has hecho, tus oraciones en secreto, donde nadie te ve, el Rey de Reyes lo está notando. Aquello que estás cansado quizás, pero estás buscando su presencia. Vale la pena ser fiel al Rey de Reyes. Estamos hablando de una eternidad. Estamos hablando de algo que es para siempre. Y quiero pedirte a ti, hermano y hermana, especialmente una oración por alguien muy querido. Él es Juan Carlos García. Que lo lleven en oración, necesitamos. Es un siervo de Dios. Estás en las manos de Dios. Tú fuiste escogido. Tú no estás aquí. El enemigo te ha hecho apartarte. Pero el Señor te ama con amor eterno. No lo olvides. Él tiene vida y vida en abundancia. El enemigo te dijo que te iba a matar. Pero Cristo te dice que vas a vivir. Y le vas a servir a tu Rey. También por la familia Daniel y por Ana y Daniel, por el COVID, por todos aquellos hermanos que están pasando una situación difícil. Vamos a poner ese clamor, porque hay un Rey de Reyes que sana, que restaura, que limpia, que transforma, que cambia, que te escogió y te programó, que nos unió en su sangre, en Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo.
en esta hora. Sellamos esta palabra con tu sangre preciosa, que llegue a todo corazón, a toda mente, que nada ni nadie desanime nuestro corazón, ni la pobreza, ni la riqueza, ni la salud, ni la enfermedad, ni la tristeza, ni la alegría. Que seamos firmes hasta el final, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, amado hermano, hermana, amigo. Si hay alguien que quiere entregarle su vida en esta noche o reconciliar con el Señor, dile: Padre, perdona mis pecados. Escríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a serte fiel, a permanecer en ti, a darme fuerzas para nunca volver atrás. Tómame de tu mano y no me sueltes, porque yo soy débil y me suelto. Súbeme al altar, porque yo me entrego, porque soy el holocausto y también el sacerdote, porque Cristo fue inmolado como cordero y Él fue el sacerdote, porque nadie lo llevó a la muerte, sino que Él se entregó por amor al Padre y por amor a la humanidad, porque estábamos desechados y perdidos, pero con su sangre preciosa venimos y podemos entrar al lugar más íntimo, a las recámaras del Rey, y poder estar con Él y rendirnos a Él y ponerle nuestra alma a sus pies. Gracias, Padre de la gloria. Bendecimos a cada persona, no con nuestra bendición, sino con la de Cristo, el sacerdote, el pastor de pastores, el Rey de reyes. Que tu Espíritu Santo llene cada copa, cada cuerpo, cada espíritu, que nuestra mente sea transformada y cambiada, esas mentes limpiadas, esos corazones, esos pensamientos, los deseos. Nuestra vida le pertenece a Cristo Jesús. Gracias, Padre. Dios te bendiga, amado hermano. Quedamos despedidos de esta transmisión, pero no de la presencia del Señor. Dios te bendiga, amigo, hermano. Nosotros vamos a orar un momento más.